Hace muchos años, yo tenía como, yo creo, 15, 16 años, me invitaron a una especie de cabañas y había pues lo que normalmente o comúnmente hay en ciertas cabañas, pues obviamente las cabañas, pero había una alberca, creo, y había una cancha. Era evidente que era una cancha, pero no era de fútbol y no era de básquetbol porque no tenía portería y no tenía canasta, ¿no? Entonces, pues yo sabía que era algún deporte por ahí y todos estaban entusiasmados por entrarle a ese deporte, ya querían jugar lo que sea que se jugaba ahí. Entonces yo pregunté, dije, ¿para qué es esta cancha? Y me dijeron, es para dodgeball, ¿verdad? Y yo dije, ok, yo nunca había escuchado de dodgeball. Yo sé que salió una película de eso, pero salió después. Entonces yo no estaba tan familiarizado con el dodgeball, dije, es un deporte. Al fin y al cabo llegué, iban a empezar a todos a jugar, sacaron muchas pelotas y me dieron una pelota roja y yo así como que haciéndole como que sabía qué onda, pero con un amigo de confianza le dije, men, ¿cuál es el punto del juego? Entonces él me dice, pues agarras la pelota y la idea es que la pelota no te pegue. Y yo, ok, pues no la muevo, ¿verdad? Para que la pelota no me pegue, no la debo de mover. Y arranca el juego, claramente yo no había entendido bien. Y nunca me había sentido tan atacado en mi vida. Si sabes qué es dodgeball, ¿verdad? Empezó a llover un sinfín de pelotas que querían arruinar mi vida y estaba yo como que, ¿por qué me avientan todos estos, verdad? Y fui el peor jugador de ese momento. Y bueno, ya le entendí después de eso. Ok, también hay que aventarla, ¿verdad? Y hay que esquivarla y aventarla. Y bueno, pues ya uno se vuelve tipo Neo en Matrix, ¿verdad? Esquivando uno se vuelve ahí medio prono, la verdad, no, pero esa sensación de estar en medio de algo que no sabes cómo se juega, cómo se lleva a cabo, de qué se trata, cuál es tu posición y qué se supone que es lo que debe estar haciendo, a veces yo creo nos puede pasar cuando hablamos acerca de seguir a Jesús. Sí, es como, ok, ya sé, se llama Jesús, sé que está haciendo algo, pero ¿cómo se juega este juego de la fe? O sea, ¿cómo se lleva a cabo este seguir a Jesús? ¿Cómo se ve? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Qué se supone que tengo que estar haciendo yo? ¿Quién se supone que tengo que estar siendo aquí? Y fíjate, sucede en el deporte, ¿verdad? Es como si tú vas a jugar fútbol y te dicen, eres el portero, tú entiendes cuál es tu posición, por lo tanto sabes cuál es tu función. ¿Será que a veces en la fe nos falta saber cuál es nuestra posición? Para saber entonces cuál es nuestra función en el juego de la fe, digo, si pudiera decirlo así. Y el día de hoy yo quiero compartir acerca de esto, de nuestra posición, por lo tanto nuestra función. ¿Qué es lo que Jesús de alguna forma espera de nosotros en esto que conocemos como la vida de fe? Y hay mucha evidencia bíblica acerca de esto. Así que quiero compartir dos cosas, mi posición y mi función. Mi posición y mi función. Quiero aclarar de antemano que cuando venimos a Jesús, hay muchas posiciones que el Señor nos da, ¿no? Nos da la posición como por ejemplo de alguien que ha sido redimido, de hijo amado. Sí, me da la posición. Hay muchas, pero yo quiero hacer énfasis en una el día de hoy de estas, ¿ok? Solo lo que trato de decir es que no es exclusivamente la única, es una de las posiciones que Dios nos da, pero quiero acentuar esta en particular, ¿ok? ¿Estás listo? ¿Cuál es mi posición? Y en lugar de hacerla de emoción, voy a leer un versículo que ya sí, luego nos va a decir la respuesta, ¿está bien? A mí me gusta hacerla de emoción, pero hoy no lo voy a hacer tanto. Así que Mateo 9, versículo 9 es muy específico. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina de cobrador de impuestos, o sea, un hombre en su trabajo. Y Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Sé mi discípulo. Ahora, es importante esta palabrita que dije, sé. Ok, sé. ¿Qué tiene que ver? Jesús no le dijo, sígueme y haz. Sígueme y esfuérzate en. Sígueme y trabaja en. Sígueme y compórtate en. Jesús dijo, sígueme y sé. Jesús directamente lidió con la identidad de la persona a la que estaba llamando. Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el evangelio. Jesús no llegó a darle tareas a las personas, primero llegó a darles una posición, una identidad. Tanto así que incluso a algunos discípulos les cambió el nombre.
para darles un rol específico y que ellos pudieran entender primero quién debían ser antes de saber qué debían de hacer. Es ser antes que hacer. Y aquí vemos que a Mateo Jesús fue y le dijo: Mateo, sígueme y te voy a hacer, quiero que seas ¿qué? Discípulo. Y es muy interesante, les voy a confesar que pues yo estuve preparándome y estudiando estos pasajes, preparándome para este mensaje. Y yo obviamente sabía que pues Jesús en la Biblia se usó muchas veces el término discípulo. Entonces traté de encontrar muchos pasajes que yo sabía, dije fácil, van a haber unos 20 versículos que hablan de discípulo, o hasta 30 por ahí. Para mi sorpresa, mientras me preparaba y estudiaba, me di cuenta que la cantidad de veces que la Biblia llama a los seguidores de Cristo discípulos es abrumadora. Te sorprenderías de lo no sé, fue impresionante para mí como que ver algo que estaba tan abundante en la Biblia y que no me había dado cuenta lo abundante que era. Sabía que estaba ahí, pero no en la magnitud que me di cuenta mientras leía estos pasajes. Quiero leerte varios versículos. Marcos 14:14, fíjate lo siguiente. Dice, hablando de la última cena, dice, para prepararla, dice Marcos 14:14, en casa donde entre un hombre, dígale al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Jesús se refería a su gente como discípulos. Quiero leerte otro versículo, Mateo 12. Ay, no tengo el verso. Con razón. En Mateo 12, algún versículo por ahí dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes. Y dice otra vez, mis discípulos. ¿Alguna vez se ha dicho que cuando Jesús vino a la tierra nunca se adueñó de nada? Como que siempre se dio por otros, siempre se daba a la gente, se daba a las personas, se daba a las necesidades. Y es verdad 100%. Y alguna vez escuché un mensaje que decía, lo único de lo que Jesús se adueñó fue su iglesia. Porque en Mateo 16 Jesús dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino el Espíritu. Y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces yo escuché ese mensaje y dije, wow, sí es cierto, Jesús nunca se adueñó de nada más que de su iglesia que le pertenece. Pero luego leí estos versículos y me doy cuenta que también hay algo que le pertenece a Jesús. ¿Qué le pertenece a Jesús? Mis discípulos. Jesús les dijo, los discípulos son míos, la iglesia es mía y los discípulos son míos, me pertenecen. Fíjate bien, otro versículo, Juan 13, versículo 10, dice, Jesús respondió, y es en la escena cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, y dice, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, ¿y cómo se refiere Jesús? Y ustedes, discípulos, ya están limpios, aunque no todos. Y bueno, pues spoiler alert, se refiere a Judas. Pero Jesús literalmente no le decía hola bro o hola hermano, le decía hola discípulo. Ustedes discípulos. Ese era el lenguaje que Jesús estaba usando para aquellas personas que habían determinado seguirle. Fíjate bien, Juan 13:35, este versículo lo conocemos, dice, el amor que se tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son verdaderos cristianos, buenos ciudadanos, de que son gente llena de amor. Y Jesús especificó, el fruto del amor que el Espíritu Santo va a producir en ustedes va a dar un testimonio de que son ¿qué? Mis discípulos. Jesús dijo, quiero que si van a dar un testimonio es de que, no de que son buena gente, no de que son buenas personas, de que son discípulos. Es el testimonio del discípulo. Es abrumadora, digo, leí varios versículos, pero hay un sinfín de versículos. Y la idea es esta, entiendo por lo tanto que la posición que Dios le dio, que Jesús le dio a sus seguidores era esta, de discípulo. Tú y yo somos llamados a ser discípulos. Ahora, pudiera yo pensar, no, se refiere a los 12.
Los 12 eran los discípulos. Pero hay algo muy interesante. En Juan 17:20, Jesús está orando al Padre en este jardín antes de ir a la cruz del Calvario. Y ora al Padre. Y mira lo que dice: no te pido solo por estos discípulos, estos 12, bueno, en este caso 11, porque uno lo despidieron de la película. No te pido solo por estos, no dice gentes, solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesús dijo: te pido por estos discípulos y todos los otros que vienen detrás de ellos. 2000 años después, nosotros estamos incluidos en esta oración de Jesús, como aquellos que creyeron el mensaje de los primeros discípulos, pero nos incluye a nosotros como ¿qué? Como discípulos. Sí, era muy evidente para los discípulos, de tal manera que cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, empezó la iglesia en el libro de los Hechos. Y me fascina y me impactó también el lenguaje que utilizaban en la iglesia del libro de los Hechos, porque mira, Hechos 14:21 dice que Pablo y Bernabé fueron a predicar el evangelio. Dice: y después de predicar la buena noticia, el evangelio de Jesucristo en Derbe, y de hacer muchos, ¿qué hacían Pablo y Bernabé? Predicar el evangelio y discípulos. Entonces no se limitó a 12, era la actividad normal, natural de los primeros seguidores de Jesús. ¿Sabes? Cuando tenemos un encuentro y Cristo viene a nuestras vidas, lo expresamos de diferentes maneras. Sí, quizá algunos dicen: me convertí. Quizá algunos otros dicen: no, ahora empecé a crecer en la religión. Quizá algunos de otros dicen: me hice cristiano. Y nada de eso tiene algo malo en sí mismo, ¿verdad? No pasa nada. Quizá algunos nos identificamos como cristianos, como espirituales, como religiosos o como feligreses, ¿verdad? Es como: soy un feligrés de la congregación. Hay muchos roles que podemos tener entre nosotros, pero la realidad es esta: Jesús nos llamó a hacer ¿qué? A identificarnos como ¿qué? Como discípulos. Quiero leer de una manera muy puntual la Gran Comisión, Mateo 28:19. Y Jesús le dice a sus discípulos: por lo tanto, vayan y hagan cristianos, vayan y hagan salvos, vayan y hagan religiosos, vayan y hagan convertidos. ¿No? ¿Qué dice ahí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñen a los nuevos feligreses, ¿qué dice ahí? A los nuevos discípulos todos los mandatos que les he dado, y tengan seguro por esto, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús nos llamó a identificarnos y entender que nuestra posición es una posición de discípulo. Ahora, ¿qué significa discípulo? Pues ya lo sabemos, no es una palabra así muy, así que digas qué bárbaro, qué profundidad. Aprendiz o alumno. Sí, aprendiz o alumno. Ahora, quizá si escuchas esto puede desanimar un poco, porque bueno, yo voy a abrirles mi corazón. A mí nunca me gustó la escuela, ¿verdad? A mí nunca me gustó tanto el rol de ser alumno, ¿verdad? No me interesaba. Yo decía: ¿de qué me sirve esto? Y entonces si me dices el llamado de Dios para tu vida es que seas alumno, es como, ¿cómo te digo que no soy fan de ese concepto? Nunca lo he sido, porque suena a algo muy pasivo, incluso aburrido. La idea de estar sentado para estar escuchando clases todo el tiempo y estar escuchando información, y que en algún punto a lo mejor pues tengas que presentar algún examen, ¿no? Pues claro que no se volvió la idea más entretenida. Digo, a excepción de las personas que sí les gusta la escuela, que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero así como que qué emocionante, ahora soy alumno, puede sonar no muy algo muy que te anima. Pero es que fíjate bien, el discípulo de Cristo es diferente a un alumno pasivo espectador. Si lees el evangelio, Jesús nunca metió un salón de clases a sus discípulos y les dijo: por 3 años les voy a estar hablando
de un material muy interesante. Tú vas a ver que el discipulado de Cristo fue un discipulado activo, fue un discipulado vivo. Ellos experimentaban lo que de Jesús aprendían. Y de la misma manera como fue con ellos, la idea es que sea para nosotros. Somos llamados a ser discípulos activos, participativos, involucrados en lo que Dios está haciendo. No somos llamados, disculpe que lo diga así, a calentar una silla o una banca. No somos llamados a estar simplemente como espectadores viendo de lejos información de Dios que pues está linda y lo que sea. Dios nos invita a ser eternos aprendices activos que participan de lo que el Señor quiere enseñarnos, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y me encanta el Evangelio porque hay momentos épicos de los discípulos, momentos épicos en donde, wow, mira lo que hicimos. En Lucas 10 regresan y le dicen: Señor, nos sorprendimos porque predicamos y la gente se convertía y los demonios huían. Wow, ¿verdad? Pero luego también hay otras ocasiones en donde llegaba un señor y le dijo a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no pudieron ayudar a mi hijo? Y Jesús: es por su falta de fe. O sea, hombre, reprobados. Y Jesús ayuda al hijo de este señor y lo: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Pues es que andan mal. O sea, tuvieron momentos en donde sacaron 100 y hubieron momentos que lo reprobaron y el Señor los seguía introduciendo, pero no era teórico. Ellos estaban viviendo las verdades del reino de los cielos de una manera activa. Entonces tú y yo somos llamados a ser discípulos activos que participan de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere llevar a cabo desde la historia de la eternidad. Ahora, un discípulo escucha la enseñanza de su maestro y la pone por obra. Pensando en las enseñanzas del maestro, yo estaba pensando: ¿y qué fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Porque pudiéramos hablar de un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. Si has leído el Evangelio, te darás cuenta que hay muchos temas para la vida. Pero a la vez me di cuenta de algo muy particular, muy peculiar. Pensando en las parábolas de Cristo, que son enseñanzas para sus discípulos. Pensé en las parábolas y no pude evitar, así como que prendiera una lucecita que llamó mi atención, que me dio la idea de lo que seguramente Jesús espera de sus discípulos. Y quiero, ahora obviamente no voy a leer las parábolas, porque si leo las parábolas nos vamos de aquí como a las 7 de la tarde y pues también hay que comer, ¿verdad? Pensé que iba a haber muchos amenes a eso, pero gracias a Dios todos son muy espirituales. Jesús enseñó a sus discípulos, pero encontré esta enseñanza, así como la palabra discípulo la encontré de una manera que te abrumas. Esta enseñanza también la encontré de una manera que te abrumas de decir: ¿cuántas veces Jesús estuvo vez tras vez sobre la misma idea? Así que no voy a leer las parábolas, pero voy a mencionar las parábolas. Agarré las que estamos muy familiarizados con ellas, de alguna manera hemos escuchado o leído, y nada más las voy a mencionar. Pero pues al final son parábolas que están en la Escritura, en lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Empiezo con la parábola de la semilla de mostaza. Y esa parábola o la leíste en la Biblia o te sabes la canción. Si tuvieras fe. Eso. Todos arriba, vamos a bailar, no se crean. En la mañana sí, ahí le hicieron. La parábola de la semilla de mostaza. Ahora, a resumidas cuentas, ¿cuál es? Una semilla que es la más pequeña, pero crece como un árbol grande, gigante, y los pájaros hacen sus nidos ahí y participan de estar bajo la sombra, a la luz de las ramas de este árbol. Era una pequeña semilla y crece como un gran árbol. Otra parábola, la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar semillas y una creció aquí y otra no creció y otra creció y otra creció y dio fruto al 30, al 160 mil por uno. Siguiente parábola, la semilla que crece sola. Un hombre plantó una semilla y la dejó ahí y esta semilla fue regada y lo que sea y eventualmente creció. La parábola del trigo y la cizaña. Un trigo creció, cizaña creció y crecieron juntos y luego algo pasó por ahí. La parábola de la semilla que muere y crece y da fruto.
Si la semilla no cae en tierra y el grano muere, no crece y no da fruto. La parábola de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid y esta vid crece y los pámpanos crecen pegados a la vid, y entonces como crecen pegados y conectados a la vid dan fruto. Otra parábola, la levadura que crece. Hay una masa, le añadimos levadura, ¿y qué le pasa a la masa? Crece. Siguiente parábola, la parábola de la red de los pescadores, que habían pescado algo, pero eventualmente el reino es como esta red. ¿Qué pasa? Que la red crece de más peces cada vez más. Y te vas a dar cuenta cómo la mayoría de las parábolas traen la misma enseñanza, obviamente agregado otras cosas, pero la misma idea de ¿qué? De crecimiento, de que crece. Hay algo que crece. Constantemente hay algo que crece en la enseñanza de Jesús, hablando a sus discípulos, y normalmente está relacionada al reino o está relacionada a la fe de sus discípulos. Por lo tanto, podemos concluir certeramente que si hay algo que el Señor espera de nosotros es que seamos discípulos que crecen, que experimentan crecimiento. El Señor quiere que tú y yo crezcamos, que como discípulos tenemos que ser discípulos crecientes. Y hubiera leído este versículo al principio y acabamos la prédica en 2 minutos porque es suficientemente explícito, pero lo dejé obviamente al final. Quiero que leas conmigo Juan 15, versículo 8, y me voy a ir encaminando al final de este mensaje. Quiero que veas lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En esto es glorificado Dios, mi Padre. ¿En qué? 2 cosas: en que lleves mucho fruto y que seas cristianos, y que seas feligreses, y que seas espirituales. Dijo 2 cosas. Dios es glorificado cuando llevas mucho fruto y que seas mi discípulo. Y que seas así mi discípulo. La idea es esta: a medida que yo abrazo mi posición como discípulo y como discípulo crezco, eso le da gloria a Dios. Eso le da gloria a Dios. Que yo adopte esta identidad, que yo abrace esta posición. Y como iglesia, y yo quiero decir esto como sociedad más bien, estamos muy acostumbrados a la idea pasiva de ser consumidor. Esto de hecho le ha metido presión al tema de los negocios, en el tema de ventas, ¿verdad? Porque ya el consumidor es tan consumidor pues que exige otros niveles de consumo. ¿Sí me explico? Es como, ¿y qué me puedes ofrecer tú que no me puedo ofrecer tal? ¿Y por qué tu marca es mejor que la otra marca? Y ahí están las empresas, no, pues, y yo te vendo el carro y un parabrisas y una pelotita para el estrés y una pluma y 1 año más extendido de garantía, y ando viendo cómo llegarle al nivel del consumidor, porque somos una sociedad que consumista. Cada vez hay más oferta, pero porque existe una gran demanda también. El asunto es que cuando llegamos a la fe, si no nos damos cuenta, podemos abrazar la misma identidad de consumidor. ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios va a hacer por mí? ¿Qué Dios va a darme a mí? ¿Qué Dios va a hacer para mí? ¿Qué promesa Dios me va a dar a mí? ¿Qué me ofrecen como iglesia? ¿Qué me ofrecen como grupo de alabanza? ¿Qué me ofreces como predicador, como pastor? ¿Qué tienen que ofrecerme a mí como iglesia? Y ahora, escuche bien, como iglesia haremos todo lo que pueda para que usted se sienta amado, apapachado y bien apreciado aquí en la iglesia, ¿sí? Lo haremos. Pero tiene que ver mucho con entender nuestra posición, porque la posición del discípulo es distinta. La mentalidad consumidora es una mentalidad pasiva que solo está abriendo los ojos para ver qué oferta hay delante de mí. Pero la mentalidad del discípulo es distinta. No es pasiva ni es espectadora, es activa y es participadora. Se involucra. Y no estoy hablando específicamente de un ministerio, no es un llamado a sirve en central, que si gustas hacerlo, bienvenido. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando
del camino de seguir a Cristo como un discípulo activo. Sí será a lo mejor servir en el ministerio de café, pero estoy hablando también de cuando Jesús me invita a seguirlo a Él y creer, por ejemplo, que tengo que perdonar. Creer cuando tengo que amar a mi enemigo. Y esa es la invitación en, ok, el Señor quiere enseñarme esto en mi vida. Y entramos en este proceso de ser discípulos del Señor. Entonces un discípulo hace dos cosas: aprende activamente, pero ahí te va esta que me emociona tanto. Esta es ok, ya entendiste, tu posición es ser discípulo. Nuestra posición de cada uno de nosotros es ser discípulos. Ok, ¿y qué hace un discípulo? Dos cosas: aprende activamente, lo que llamamos crecer y dar fruto, aprender de Cristo activamente. Y número dos, producir más discípulos. Ese es el llamado de un discípulo: ser discípulo y hacer discípulos, como lo leímos en Hechos. Esa es nuestra invitación. Yo por eso estoy muy entusiasmado por los grupos en casa y ver luego cómo gente ha llegado de este grupo y ver cómo está habiendo un crecimiento especial en el corazón y la vida de tantas personas. Y obviamente creceremos en esta capacidad de grupos en casa para seguir creciendo como discípulos. Pero más que nunca he admirado y me he conmovido tanto por ver personas con Biblias abiertas hablando unas con otras. No en el contexto de una reunión de domingo, en el contexto de un café, en el contexto de una casa. Me apasiona ver eso, porque creo que la extensión del reino se ve así: dos personas y una Biblia abierta en medio. Y yo he contado 1000 veces esta historia, es la evidencia que de verdad me marcó. Pero yo lo he contado. Un amigo que es pastor me lo topaba siempre en un café con una Biblia abierta y otra persona ahí. Me lo topé un sinfín de veces a los mismos dos, mi amigo pastor y el otro cuate. Y un día le dije: ¿qué haces con él? Estamos leyendo el Evangelio de Marcos y le voy explicando el Evangelio de Marcos. ¡Wow! ¡Qué padre! Me lo topaba en un café que está por allá por mi casa. Un día vine a un café que no está por mi casa, acá por San Jerónimo, y también me lo topé ahí. Yo dije: ¿esta gente a qué se dedica o qué? O sea, están en todos lados leyendo la Biblia todo el tiempo. Pero bueno, y un día estoy con este pastor en un evento, él y yo juntos. Saliendo del evento me dice: oye, vamos por un café, está aquí al lado, el café donde yo siempre me lo topaba. Y le digo: ándale, vamos por uno. Eso nunca se rechaza, ¿eh? Le digo: vamos pues. Fuimos al café y cuando entro está la otra persona con la que él siempre estaba con otra persona. Mira, me pongo chinito nomás de acordarme, porque volteo a ver a mi amigo pastor y le digo: ¿qué está haciendo? Me dice: lo que yo hice con él por más de un año. Un discípulo. Gloria a Dios por eso. A veces pensamos: el reino de los cielos tiene que extenderse. Y es como: ok, ¿cómo va a pasar? Y entonces nuestra lógica: pues avivamiento. O sea, no sé cómo, pero suena bien, ¿verdad? Avivamiento. Sí es cierto, un avivamiento. ¿Qué significa un avivamiento? ¿Quién sabe? Pero suena bien, ¿verdad? Sí es cierto, avivamiento. Y yo no sé qué nos imaginamos cuando hablamos del avivamiento. Yo me acuerdo que decía: pues ¿qué significa eso? ¿Que van a bajar ángeles? ¿O que un día todo Monterrey va a amanecer llorando a los pies de Cristo automáticamente? En realidad la extensión del reino se ve un poco así, con una persona, una Biblia abierta y otra persona, porque discípulos hacen discípulos. Y esa es nuestra invitación, y ese es nuestro llamado, y esa es nuestra posición. Y quiero de antemano, o sea, es anuncio o advertencia de que hemos estado platicando mi esposa y yo acerca de esto, y realmente entendemos que definitivamente nuestro trabajo como iglesia, no digo que sea el caso, pero lo voy a decir así, no es entretener personas. Que cuántos saben que sí es bien entretenido como quiera, pero ese no es el fin. Voy a decirlo así: como iglesia deberíamos ser una fábrica de discípulos en producción en masa industrial. O sea, ¿sí me explico? Una fábrica de discípulos. Y hemos estado cargando esto en el corazón. Hemos estado
evaluando y reconsiderando, y siempre estamos pegados a la visión de la iglesia y tratando de ver que realmente esté sucediendo lo que Dios nos llamó a hacer como iglesia. Pero más que nunca estoy convencido que si hay algo que tenemos que estar haciendo como iglesia es crecer como discípulos y hacer más discípulos. Así que estamos llegando a la mitad del año, pueden creerlo, la mitad del año ya se fue. O sea, yo ando sacando de vuelta las decoraciones de Navidad, no las hubiera quitado. De saber que se iba a ir tan rápido, no las hubiera quitado. Pero ya vamos a la mitad y estamos tratando de considerar la agenda y los eventos y las actividades como iglesia para asegurarnos de que realmente no crezcamos en actividades, crezcamos como discípulos. Así que probablemente vaya a haber varias iniciativas, cursos, entrenamientos, clases, estudios, muchas cosas, pero todas orientadas a crecer como discípulos, a crecer en el Señor. Y te invito a no perderte nada de lo que viene, porque queremos crecer juntos. Porque creo yo, de esta manera, si entendemos nuestra posición y la función, vamos a jugar bien el juego de la fe y vamos a sentir que entendemos bien nuestro rol dentro de la cancha, usando la ilustración deportiva. Así que pues esta es una enseñanza, un mensaje, una amenaza. No se crean, pero que sepan y que puedan tener expectativa con nosotros de crecer juntos, de crecer juntos. No, la iglesia no se trata de venir, sentarte y que pasen 17 años y que sigas sentándote. La idea es que sigamos creciendo, y esto trae una plenitud impresionante. Así que vamos a ponernos de pie. Quiero leer un último versículo. ¿Quién eres tú en esta iglesia? No eres un feligrés, no. Digo, y sí, si eres cristiano en el sentido de que sigues a Cristo, pero soy discípulo del Señor. Juan 15, versículo 4 dice, Jesús le habló a sus discípulos hablando de dar fruto y les dijo: permanezcan en mí. Pero escucha estas palabras: y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Para dar fruto, el llamado es a permanecer en Cristo. Ve a Cristo, busca a Cristo, vive en Cristo, sueña con Cristo, ora a Cristo, camina siguiendo a Cristo, estudia a Cristo en la palabra. Todo se trata de Él, el universo entero se trata de Él. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y yo solamente quiero invitarte a orar y como pidiéndole al Señor que te entusiasme y que prepare tu corazón y genere esta expectativa en ti de todo lo que Él quiere hacer con todos nosotros por delante. Sale, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a abrazar esta identidad, ayúdanos a abrazar este rol para poder operar correctamente en la función. Y te pido que generes y provoques en nosotros una sensación de expectativa, de saber que los mejores días siguen estando por delante de nosotros y que tú nos estás llevando en una vida de fe, Señor, y que veremos tu obra en nosotros, pero también a través de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a levantar nuestra mirada y que nuestros ojos de fe, Señor, puedan estar puestos en ti, Jesús. Permanecer en ti, Señor. A pesar de lo que venga, poder seguir permaneciendo firmes en conocerte a ti y en procurar una relación contigo, porque todo se trata de ti, Jesús. Tú nos salvaste, tú nos transformaste, pero también, Señor, ahora tú nos enseñaste, tú nos estás por enseñar y por ayudar a crecer en esta vida, Señor, que no es estática, que no es estancada, es una vida de crecimiento continuo, de gloria en gloria, Señor. Te damos a ti toda la alabanza y te damos tantas gracias por todo lo que todavía hay por delante, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Te damos gracias y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Todo Central dice amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús?